del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bien, estamos entonces a punto de leer la quinta catequesis del ciclo primero de la Teología del Cuerpo, titulado Al Principio. Es el título del ciclo primero, ciclo 1, Al Principio. La quinta catequesis se titula El significado de la soledad originaria del hombre y es del miércoles 10 de octubre de 1979. Dice así: en la última reflexión del presente ciclo hemos llegado a una conclusión introductoria sacada de las palabras del libro del Génesis sobre la creación del hombre como varón y mujer. A estas palabras, o sea, al principio, se refirió el Señor Jesús en su conversación sobre la indisolubilidad del matrimonio. Referencia a Mateo 19:39 y a Marcos 10, 11 y 12. Pero la conclusión a que hemos llegado no pone fin todavía a la serie de nuestros análisis. Efectivamente, debemos leer de nuevo las narraciones del capítulo primero y segundo del libro del Génesis en un contexto más amplio que nos permitirá establecer una serie de significados del texto antiguo al que se refirió Cristo. Por tanto, hoy reflexionamos sobre el significado de la soledad originaria del hombre. El punto de partida de esta reflexión nos lo dan directamente las siguientes palabras del libro del Génesis. No es bueno que el hombre, varón, esté solo. Voy a hacerle una ayuda semejante a él. Génesis 2:18. Es Dios Yahvé quien dice estas palabras. Forman parte del segundo relato de la creación del hombre y provienen por lo tanto de la tradición yavista. Como hemos recordado anteriormente, es significativo que en cuanto al texto yavista, el relato de la creación del hombre, varón, es un paisaje aislado. Referencia a Génesis 2:7, que precede al relato de la primera mujer. Génesis 2:21-22. Además es significativo que el primer hombre, Adán, creado del polvo de la tierra, solo después de la creación de la primera mujer es definido como varón, Is. Así pues, cuando Dios Yahvé pronuncia las palabras sobre la soledad, las refiere a la soledad del hombre en cuanto tal y no solo del varón. Pero es difícil, basándose solo en este hecho, ir demasiado lejos al sacar las conclusiones. Sin embargo, el contexto completo de esa soledad de la que nos habla Génesis 2:18 puede convencernos de que se trata de la soledad del hombre, varón y mujer, y no solo de la soledad del hombre varón, producida por la ausencia de la mujer. Parece, pues, basándonos en todo el contexto, que esta soledad tiene dos significados. Uno que se deriva de la naturaleza misma del hombre, es decir, de su humanidad, y esto es evidente en el relato de Génesis 2, y otro que se deriva de la relación varón-mujer, y esto es evidente en cierto modo en base al primer significado. Un análisis detallado de la descripción parece confirmarlo. El problema de la soledad se manifiesta únicamente en el contexto del segundo relato de la creación del hombre. En el primer relato no existe este problema. Allí el hombre es creado en un solo acto como varón y mujer. Dios creó al hombre, a imagen suya, varón y mujer los creó. Génesis 1:27. El segundo relato, que como ya hemos mencionado, habla primero de la creación del hombre y solo después de la creación de la mujer, de la costilla del varón, concentra nuestra atención sobre el hecho de que el hombre está solo, y esto se presenta como un problema antropológico fundamental, anterior en cierto sentido al propuesto por el hecho de que este hombre sea varón y mujer. Este problema es anterior no tanto en el sentido cronológico cuanto en el sentido existencial. Es anterior por su naturaleza. Así se revelará también el problema de la soledad del hombre desde el punto de vista de la teología del cuerpo, si llegamos a hacer un análisis profundo del segundo relato de la creación en Génesis 2. La afirmación de Dios Yahvé, no es bueno que el hombre esté solo, aparece no solo en el contexto inmediato de la decisión de crear a la mujer, voy a hacerle una ayuda semejante a él, sino también en el contexto más amplio de motivos y circunstancias que explican más profundamente el sentido de la soledad originaria del hombre. El texto yavista vincula ante todo la creación del hombre con la necesidad de trabajar la tierra, Génesis 2:5, y esto correspondería en el primer relato a la vocación de someter y dominar la tierra, referencia a Génesis 1:28. Después, el segundo relato de la creación habla de poner al hombre en el jardín en Edén, y de este modo nos introduce en el estado de su felicidad original. Hasta este momento el hombre es objeto de la acción creadora de Dios Yahvé, quien al mismo tiempo, como legislador, establece las condiciones de la primera alianza con el hombre. Ya a través de esto se subraya la subjetividad del hombre, que encuentra una expresión ulterior cuando el Señor Dios trajo ante el hombre, varón, todos cuantos animales del campo y cuantas aves del cielo formó de la tierra para que viese cómo las llamaría. Génesis 2:19.
Así pues, el significado primitivo de la soledad originaria del hombre está definido a base de un test específico o de un examen que el hombre sostiene frente a Dios, y en cierto modo también frente a sí mismo. Mediante este test, el hombre toma conciencia de la propia superioridad, es decir, no puede ponerse al nivel de ninguna otra especie de seres vivientes sobre la tierra. En efecto, como dice el texto, y fuese el nombre de todos los vivientes el que él les diera, Génesis 2:19, y dio el hombre nombre a todos los ganados, y a todas las aves del cielo, y a todas las bestias del campo, pero termina el autor, entre todos ellos no había para el hombre varón ayuda semejante a él. Génesis 2:19-20. Toda esta parte del texto es sin duda una preparación para el relato de la creación de la mujer. Sin embargo, posee un significado profundo aún independientemente de esta creación. He aquí que el hombre creado se encuentra desde el primer momento de su existencia frente a Dios como en búsqueda de la propia entidad. Se podría decir en búsqueda de la definición de sí mismo. Un contemporáneo diría en búsqueda de la propia identidad. La constatación de que el hombre está solo en medio de un mundo visible y en especial entre los seres vivientes, tiene un significado negativo en este estudio, en cuanto expresa lo que él no es. No obstante, la constatación de no poderse identificar esencialmente con el mundo visible de los otros seres vivientes, animalia, tiene al mismo tiempo un aspecto positivo para este estudio primario. Aun cuando esta constatación no es una definición completa, constituye sin embargo uno de sus elementos. Si aceptamos la tradición aristotélica en la lógica y en la antropología, sería necesario definir este elemento como género próximo, genus proximum. El texto yavista nos permite, sin embargo, descubrir incluso elementos ulteriores en ese maravilloso pasaje en el que el hombre se encuentra solo frente a Dios, sobre todo para expresar a través de una primera autodefinición el propio autoconocimiento como manifestación primitiva y fundamental de humanidad. El autoconocimiento va a la par del conocimiento del mundo, de todas las criaturas visibles, de todos los seres vivientes a los que el hombre ha dado nombre para afirmar frente a ellos la propia diversidad. Así pues, la conciencia revela al hombre como el que posee la facultad cognoscitiva respecto al mundo visible. Con este conocimiento que lo hace salir, en cierto modo, fuera del propio ser, al mismo tiempo el hombre se revela a sí mismo en toda su peculiaridad de su ser. No está solamente esencial y subjetivamente solo. En efecto, soledad significa también subjetividad del hombre, la cual se constituye a través del autoconocimiento. El hombre está solo porque es diferente del mundo visible, del mundo de los seres vivientes. Analizando el texto del libro del Génesis, somos testigos, en cierto sentido, de cómo el hombre se distingue frente a Dios Yahvé de todo el mundo de los seres vivientes, animalia, con el primer acto de autoconciencia, y de cómo por lo tanto se revela a sí mismo y a la vez se afirma en el mundo visible como persona. Ese proceso delineado de modo tan incisivo en el Génesis 2, 19-20, proceso de búsqueda de una definición de sí, nos lleva solo a indicar, empalmando con la tradición aristotélica, el genus proximum, género próximo, que en el capítulo 2 del Génesis se expresa con las palabras «ha puesto el nombre» al que corresponde la diferencia específica, según la definición de Aristóteles, es nous, zoon noetikon, animal que conoce, o animal intelectual. Este proceso lleva también al primer bosquejo del ser humano como persona humana con la subjetividad propia que la caracteriza. Muy bien, hasta aquí la quinta catequesis del ciclo primero de la teología del cuerpo. La sexta, que es la que se leerá en el siguiente video, se titula El primer hombre tal como aparece delineado en el Génesis. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si te gusta el contenido, podés donar lo que vos quieras en Patreon, en PayPal o en Mercado Pago. Están todos los links, toda la información en el comentario de este video.